Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy lunes. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven y acompañan todos los días en esta reflexión. Hoy vamos a hacer una reflexión muy bonita. Es muy bonita la reflexión de este día, como la es de todos los días. Pero antes de irme para eso que vamos a predicar, yo tengo que decir varias cositas. La primera, muchos se preguntan por qué hago esto de predicar la palabra de Dios. ¿Es que está loco César o qué es lo que le pasa? Ese de un día acá salió con ese cuento de estar predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues hermano, eso me nació hacerlo un día. Y voy a decirlo, me nació hacerlo un día, pero hace muchos días. Solo que no me atrevía. Me daba miedo, no era capaz. Creía que podía decir cosas que no son, y entonces me gasté muchos días pensándolo y veía cómo los sacerdotes predicaban y bueno, y algunas personas predican y toda la cosa. Yo dije, yo soy capaz, algún día me tocará el turno a mí, hasta que me llegó el día en que me enfrenté a la cámara, a la palabra de Dios, y lo hice. Y luego comencé a ver los videos del padre Luis Toro con el tema de la apologética, y yo dije, esto es lo que yo quiero para mi vida, predicar la palabra de Dios como una razón de existir en mi vida, un objetivo, y este es uno de mis objetivos en la vida, predicar la palabra de Dios. Ahora háganse la pregunta que estoy seguro que muchos también se la hacen, es que hasta yo me sonrío, dirán, ¿y este qué se cree? ¿Será que por predicar la palabra de Dios se va a salvar o qué? ¿O que ya es salvo? No, muchachos, ni eso me lo creo yo siquiera. Yo predico la palabra de Dios porque me nace predicar la palabra de Dios para ustedes y al mismo tiempo para mí, porque yo podría predicarme ante un espejo la palabra de Dios para mí, pero no habría tanta satisfacción como también decírsela a ustedes, porque estoy haciendo lo que Jesucristo ordenó: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Predíquenles la palabra y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, y yo he aprendido mucho a predicar la palabra de Dios. Pero en Mateo 7, 21, 23, esto sea para ustedes y para mí, dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Solamente quien obedezca entra al reino de los cielos. Y muchos me dirán, pero Señor, nosotros predicábamos como César Arias allá en la televisión, predicábamos tu palabra. Y otros dirán, nosotros hacíamos milagros, Señor, con tu nombre. Y otros dirán, nosotros arrojábamos demonios. ¿A cuántos le quitamos los vicios? Eran católicos, se salieron y se vinieron para acá, para esta congregación, y dejaron de tomar, dejaron de meter vicio, dejaron de pegarle a la esposa y se convirtieron en buenos hombres de sociedad. Nosotros hicimos eso, Señor. Y el Señor, ¿qué le responde? Vengan benditos de mi Padre. No, les dice, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Sencillamente porque no obedecieron lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso va para mí. Si yo no obedezco lo que está escrito en la palabra de Dios, puedo predicar, aleluyar, zapatear, brincar y decir que Jesucristo es mi Señor, gloria a Dios, aleluya. Pero si yo no obedezco, eso no sirve para nada. Así es que espero que ustedes con su juzgamiento tengan en cuenta ese detalle, que esto que yo hago es para ustedes, pero también para mí, que ni ustedes ni yo nos consideramos salvos si no obedecemos la palabra de Dios. Bueno, vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer. Recuerden que estamos en el tiempo de Adviento. ¿Qué es el tiempo de Adviento? Tiempo de preparación para la venida del Señor. Tiempo de preparación. ¿Por qué la Iglesia adoptó este dogma? ¿Por qué lo adoptó? Porque quería que a través de las generaciones que van pasando recordásemos ese momento glorioso en que Dios hizo una promesa al pueblo, a la humanidad, que iba a mandar a su único hijo para salvarnos. Y eso es lo que estamos haciendo, escuchando cómo Dios va preparando el camino para mandar al Mesías, cómo lo va preparando. Por eso estamos leyendo estas lecturas de Isaías, 700 años antes de que viniera Cristo.
Isaías 35:1. Dios viene en persona y os salvará. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalecer las manos débiles, afianzar las rodillas vacilantes, decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis, he aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque ha brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino recto, lo llamarán vía sacra. Los impuros no pasarán por él. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. No hay por allí leones ni se acercan las bestias feroces. Los liberados caminan por ella y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegará nación con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría, quedan atrás la pena y la aflicción. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Este cuento yo ya se los dije la semana pasada. Vean, a nosotros nos gusta ver los hermanos Grimm, ¿cierto? Los cuentos de los hermanos Grimm con todas esas historias y fábulas que aparecen ahí en eso, y entonces hablan de príncipes, de reyes, de reinas, de brujas, de brujos, del mal contra el bien y cómo siempre el bien vence al mal, y eso es lo que el ser humano ha venido leyendo, y los hermanos Grimm aprendieron a escribir fábulas y cuentos sobre historias no reales, sino ficticias, sacadas de la visión, de la ficción, de su mente. Pues bien, Isaías no es un cuentista de fábulas y cuentos, sino que es un relator de visiones que van a suceder. Y entonces él cuenta a través de esta historia qué va a pasar. ¿Por qué la venida del Señor? ¿Por qué el Señor prometió que iba a mandar a su Hijo y qué iba a pasar cuando Él viniera? Y aparece un relato bíblico de la naturaleza, de cómo todo el mundo se va a gloriar, de cómo el cerro va a soltar, se van a volver fuentes de agua cristalinas, y bueno, ustedes vieron ahí un relato todo poético de lo que va a suceder en el mundo. Pues bien, eso es lo que hace Isaías, enseñar con visiones lo que va a pasar con la venida del Señor. Y van a ser visiones, no van a ser como los hermanos Grimm, cuentos, fábulas que no pasan, que realmente quedan en nuestra mente, pero que en la realidad no pasan. No, en esto que está diciendo Isaías, esto que él está diciendo va a pasar, va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? 700 años después va a ocurrir todo eso. Y no solamente 700 años después, sino que se aleja mucho más. Dice, después de la venida del Señor sucederán muchas cosas durante miles de millones, miles de años, y fuera de eso vendrá el juicio final, y que también él nos lo relata. Entonces, cuando ustedes escuchen las historias de Isaías o las profecías de Isaías, no piensen que eso no va a pasar o que eso no va a ocurrir. No, eso va a ocurrir. Hoy día estamos esperando la venida del Señor por segunda vez. Eso va a pasar. En los tiempos de Isaías, 700 años, durante los primeros 100, 200, 300, y nada que venía el Mesías, nada, mucha gente esperó en el Señor y murió.
esperando la venida del Señor, del Mesías, y murieron viejitos, y muchos incluso murieron por la espada, porque era una situación muy difícil para muchos. Pero el que se conservara en la fe, aunque haya muerto, resucitará. Vamos a leer el Salmo. Vamos a leer el Salmo, Salmo 84, 9, 14. He aquí nuestro Dios viene en persona y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. He aquí nuestro Dios viene en persona y nos salvará. Es un salmo muy bonito de algo que va a ocurrir. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estos días encontraba yo a una dama de Bogotá que ha sido criticada por otros compañeros de otras empresas, y ella estaba un poquitico en zozobra porque sentía como el mundo la criticaba y todo esto. Entonces yo le dije a ella: vea, mamacita, le voy a dar la solución a su vida, y vas a leerlo. Salmo 27. Lee el Salmo 27, que es la solución a tu vida. Esa mujer era de Dios. Inmediatamente investigó en Google Salmo 27 y hasta me mandó el Salmo 27 todo enmarcadito y todo que aparece allí. Y ella descubrió en el Salmo 27 la solución a sus problemas espirituales, no físicos, espirituales, y descubrió que en el Señor había que esperar, que Él iba a hacer justicia por ella, que en Él se podía confiar y se podía refugiar, porque en Él iba a encontrar la paz, que ella estaba desesperada. Entonces estos salmos nos muestran a nosotros eso, solo nos muestra espiritualidad, nos muestra consuelo, nos muestra confianza, consuelo y esperanza y fe, nos muestran los salmos. Si usted tiene un problema, una dificultad, busque un salmo. Pregúnteme a mí, si quiere llámeme, pregúnteme qué salmo le interesa, le puede servir, y yo le digo qué salmo le puede servir. Aunque le quiero decir una cosa, son 150 salmos, pero muchos de ellos nos sirven. Y vamos a leer el centro de este evangelio del día de hoy, y me voy a dedicar un tiempo a esto. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Lucas 5, 17, 26. Hoy hemos visto maravillas, de eso se va a tratar el evangelio. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico, y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios.
El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra de Dios, te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a hablar primero con los católicos y después hablo con los protestantes. Con los católicos. Nosotros los católicos se nos ha enseñado a través de nuestros ancestros. Papá me enseñó a mí, el abuelo le enseñó a mi papá, el bisabuelo le enseñó al abuelo y los tatarabuelos le enseñaron a los tatarabuelos, a los bisabuelos, todo lo que estaba ocurriendo con la palabra y la doctrina de Dios. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, todo lo que ha enseñado el Señor no es gratuito. Él no dijo cosas por decir bobadas, no. Todo lo que Él nos dijo es para que nosotros lo guardemos y lo enseñemos a nuestros hijos y a toda nuestra descendencia. El que crea se salvará, pero el que se resista a creer se condenará. Para nosotros los católicos eso fue lo que nos enseñaron. Aquí lo que estamos viendo es la doctrina de Jesucristo empezando a enseñarnos algo que se va a volver un sacramento, que es el sacramento de la reconciliación y el perdón. Él comienza a darnos esa cátedra de lo que va a instituir más adelante en Juan 20, 21, 23. Pero aquí nos está dando una cátedra. Dice: vean, muchachos, primero se ve la historia. Unos hombres quieren entrar a un paralítico. Ve que el gentío no le permite entrar a donde está Jesús porque quieren que ese paralítico sea sanado. Esos hombres tienen tanta fe porque conocen que Jesús es capaz de curar a ese paralítico. Oiga, eso es lo que nosotros hacemos todos los días, los que creemos en Dios, buscar ayudar a los demás. Pues bien, estos hombres, viendo que no eran capaces, decidieron bajarlo por el techo y lo colocaron al frente. Y aquí viene la enseñanza para los católicos, que nosotros ya no la sabemos. Para los católicos dice que ese hombre lo colocaron al frente de Jesús, a los pies de Jesús, y Jesús lo que dijo fue: tus pecados te son perdonados. Nosotros entendemos, los católicos, que Dios ha mandado a su Hijo a perdonar los pecados del mundo para darnos la vida eterna. Nosotros los católicos entendemos perfectamente que ha mandado a su Hijo al mundo a perdonar pecados. Por eso, 700 años antes, Isaías predicó y profetizó allá. 700 años, ustedes escucharon la lectura ahorita, que los ciegos van a ver, que los sordos van a oír, que los mudos van a soltar la lengua, que los que están paralíticos van a caminar, y todo eso lo escucharon 700 años. Por lo tanto, Jesús vino a eso, a perdonar pecados. ¿Y cómo nos va a perdonar? Entonces nos va a dar una cátedra de cómo va a ser ese momento. Primero tengo que decirles que Jesús es el Hijo del Hombre, o sea, que vino de una mujer, nació en un pesebre, creció en medio de nosotros, luego es el Hijo de Dios, pero es hecho hombre, carne y hueso. Entonces, este Hijo de Hombre, que es Jesús, le dice a este paralítico: tus pecados te son perdonados. Y vienen los protestantes, que son estas personas, los mismos protestantes de hoy día, son los mismos, los mismitos, son los mismitos. Se lo voy a leer aquí al principio. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos protestantes y maestros de la ley protestantes, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. Todos esos protestantes que criticaban a Jesús estaban
solamente para ver milagros de Él y curaciones y todas estas cosas. Pero ellos no se comían el cuento de que Él fuera el Hijo de Dios, no de que era el Hijo del Hombre. Y cuando decían que era el Hijo del Hombre, decían, pero este no es pues el Hijo de María y de José el carpintero. ¿De dónde le nacen a este hombre todos esos milagros y esa sabiduría? ¿De dónde la saca? Les costaba trabajo entender que era el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, estos hombres estaban ahí escuchándolo y por eso aparece este paralítico, para que Dios le dijera, tus pecados te son perdonados. Y dicen los protestantes, ¿de dónde sale con ese cuento? Blasfema. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios que está en los cielos. Vaya, pregúntele a un protestante de cualquier congregación a ver si un sacerdote tiene poder para perdonar pecados. Ellos les van a decir que no, que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios que está en el cielo. Todos los protestantes de este mundo, todos van a decir que no hay un poder aquí en la tierra, que los sacerdotes no tienen ese poder. Y a pesar de que Jesús lo está diciendo, y perdona los pecados a este hombre, y por eso les dice a estos hombres, oiga, pero ustedes qué es lo que están pensando, muchachos, qué es lo que hay en su corazón, díganme ustedes qué es más fácil, perdonarle los pecados a este hombre o decirle, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Ah? ¿Qué es más fácil? Pues evidentemente es mucho más fácil decirle a una persona, venga mijo, usted que está en silla de ruedas, mijo, venga, vaya donde el sacerdote y pida perdón por sus pecados. Porque yo no sería capaz de decirle, tus pecados te son perdonados, no es que yo no soy sacerdote, y levántate de esa silla de ruedas y camina. Yo no sería capaz, pero Jesús sí, y les demuestra con prodigios que Él es Dios, y por eso le dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Eso es mucho más fácil que decirle a una persona que es paralítica durante 20 años que se levante y que se vaya para la casa, para que ustedes vean, y por eso esta frase es muy importante, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene ese poder aquí en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre, no dijo el Hijo de Dios, dijo el Hijo del Hombre, tiene poder aquí en la tierra, no dijo allá en el cielo, aquí en la tierra, para perdonar pecados. Le digo a este hombre, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ese hombre se levantó, tomó su camilla y se fue. No hizo el milagro. ¿Qué es más grande, el milagro o el perdonar los pecados? Para nosotros los seres humanos es mucho más grande el que se haya levantado de una camilla paralítico durante 20 años a decirle perdón. Para nosotros, hizo el milagro. Eso es una berraquera. Pero para Dios, que es pura misericordia, es mucho más importante perdonar los pecados. Y por ello estos hombres quedaron maravillados. Voy a terminar con esta partecita porque yo sé que ustedes son hombres muy inteligentes y lo entienden. Voy a terminar con este. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Cómo Dios le ha dado un poder a los hombres para pedir perdón por sus pecados. ¿Qué es más fácil? Pedir perdón. Por lo tanto, en Juan 20, 21, 23, Jesús deja ya estipulado ese sacramento. Juan 20, 21, 23 llega y dice de la siguiente manera, les dio el Espíritu Santo a sus discípulos y les dijo, vayan, a quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Ahí ha ya sembrado el sacramento de la reconciliación. ¿Qué dijo? Vuelvo y lo repito. Vayan, a quienes les perdonen los pecados, les van a quedar perdonados. Entonces, si una persona no va, le van a quedar perdonados sus pecados. Si una persona dice, no, yo no me voy a confesar con usted, no, yo miro para el cielo y mi Padre que está en los cielos me va a confesar, oigan a este. Si Jesucristo dijo a sus discípulos, los envió con el Espíritu de Santo de la mano, vayan, a quienes les perdonéis los pecados les van a quedar perdonados.
yo me llamo César, en el nombre de César Arias le quedan perdonados sus pecados. No, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso los mandó con el Espíritu Santo de la mano, para que perdonen pecados. Van a perdonar pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quedan perdonados esos pecados. Todo el que se arrepienta de sus pecados y vaya y se confiese, le quedan perdonados. Pero viene la segunda parte de eso. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y ahí es donde están los protestantes. Ahí es donde están los protestantes. Un protestante jamás va a ir a un sacerdote a pedir perdón por sus pecados. Jamás va a ir a pedir perdón por sus pecados. Entonces, ¿qué ha dicho Jesús? Les quedan retenidos porque no pidieron perdón, no fueron capaces de aceptar la misericordia de Dios para que Dios les perdonara sus pecados a través del sacerdote. Estos días le decía yo a unas damas el Juan 20, 21, 23, y ella decía: no, César, no. Mi pastor o anciano me dijo que cuando usted quiera confesar su pecado o tenga un remordimiento, no es sino que se lo cuente a una persona más sabia que usted, y ella la persona más sabia que usted lo escucha y le da un buen consejo, y ya le quedaron perdonados los pecados. Y le digo yo: ¿y dónde está escrito eso en la Biblia? Ah, no, eso fue lo que me dijo mi pastor y a mí nadie me va a cambiar esa idea. Dejemos las cosas ahí, César, porque usted no me va a venir a cambiar la idea. Mi pastor me dijo que eso no era sino que yo, cuando tenga un pecado, vaya y le cuente a él, y él me escuchará, y ya yo tendré consuelo en mi alma, y ya Dios me va a perdonar. Oigan a esto lo que se inventaron los testigos de Jehová para tenerlos embrutecidos y llevarlos por el mal camino. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, pero a quienes no se los perdonen no les quedarán perdonados. Una persona que no vaya a pedir perdón, le quedan retenidos esos pecados. Llega al juicio final con esos pecados retenidos. ¿Por qué? Porque no fue capaz de ver la misericordia de Dios en Jesús hecho hombre aquí en la tierra. Espero que ustedes hayan entendido esto. Nosotros los católicos, esto es como coger agua así, glu, 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 deliciosa. Sabemos que si pecamos, vamos donde el sacerdote y él nos perdona. ¿Cuántas veces? Todas las veces que pequemos. El mismo pecado, sí, el mismo. Porque vivimos en el mundo de la tentación, del demonio, donde todos los días pecamos. Eso sí, hacemos nuestro propósito de enmienda de no volver a pecar. Pero si pecamos, está escrito en la Biblia, hacemos un propósito de enmienda de no volver a pecar. Pero si pecamos, está escrito en la Biblia, pero si pecamos, Dios es justo con nosotros y nos perdona nuevamente nuestros pecados. ¿Cuántas veces, Pedro? 7 veces, no, te digo que hasta 70 veces 7, Pedro. Siempre vamos a perdonar pecados al que quiera arrepentirse de sus pecados. Por eso la recomendación mía ya para terminar: si usted en el último minuto de su vida, por Dios, si ustedes me vieran a mí, voy a empezar por mí, si ustedes me vieran a mí en el último minuto de mi vida, en una situación de agonía, llévenme en un sacerdote para yo pedirle perdón por mis pecados, para yo pedir perdón en el último minuto, como hizo el ladrón allá en la cruz del Calvario. En el último minuto pidió perdón y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Toda persona que tenga un enfermito en estos momentos en la casa, llévele en un sacerdote, llévele en un sacerdote, llévele en un sacerdote, para que esa persona que está enferma y a punto de agonizar pueda pedir perdón por sus pecados y se vaya al cielo. Porque si no se confiesa, esos pecados le quedan retenidos para la vida futura. Y eso lo leíamos en el mes pasado. Cuando leíamos Apocalipsis, personas que no se arrepintieron de sus pecados les serán juzgados por todos los pecados que cometieron aquí en la tierra, todos. Pero los que confesaron sus pecados, todos esos pecados se le borraron para el juicio final. Entiendan y comprendan que yo lo que estoy diciendo no es palabra mía, sino que es palabra de Dios y está escrito en la Biblia. ¿Usted quiere debatir conmigo? ¿Quiere? Llámeme, papito, dele sin parar. Yo con mucho gusto. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.